Diputados, le vamos a ofrecer la palabra a la cuenta a continuación al señor secretario, pero primero quiero informarles que el acta número 125 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta 126 y 127 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Aprovechamos de saludar a don Federico Razzoli y le damos la más cordial de las bienvenidas. Se encuentra nuevamente, ¿no es cierto?, acompañándonos en esta importante sesión. Señor diputado, le ofrezco la palabra para que se refiera a la cuenta. Señor secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la Ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Oficio de la Ministra de Agricultura, por el cual informa sobre la situación que afecta a pequeños agricultores de las comunas de Paredones, Marchihue y Chimbarongo en relación con proyectos de riegos presentados. Oficio del Subsecretario de Obras Públicas, por el cual informa sobre las condiciones hidrometeorológicas del río Cachapoal en la comuna de Pichidegua, región del Libertador General Bernardo Higgins. Se adjunta oficio de la DGA que informa situación al respecto. Y finalmente una carta suscrita por algunos regantes del canal Maqui Alto, quienes manifiestan que la participación del señor Luis Salas en la comisión será a título personal y no como representante, porque aún no se ha efectuado ninguna reunión para otorgar dicha atribución. Esos son los documentos que se encuentran en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra, diputadas, diputados. En varios. Ofrezco la palabra en varios. Si alguien desea decir algo. Bien. Nos corresponde en esta oportunidad, estimadas diputadas y diputados, continuar con el estudio del proyecto de ley que tiene su origen en mensaje, que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Boletín 14.068, 01, con urgencia suma. Tenemos en esta oportunidad invitado, ¿no es cierto?, al presidente del canal Alicahue de Petorca y al presidente de la Comunidad de Aguas Subterráneas de La Ligua, don José Luis Ollanedel. A continuación tenemos también invitado, ¿no es cierto?, al representante de la comunidad indígena Juan Huenchol de Gorbea, a la señora María Angélica Añigual Calcimán. En representación del canal Arenalito y canal Maqui de Alto del Río Mostazal, ha venido, ¿no es cierto?, acompañarnos en esta oportunidad don Luis Salas. Los asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional, los señores Eduardo Baeza y Paco González, a quienes le damos la más cordial bienvenida y en buena hora que tomen nota de lo que estamos tratando en esta oportunidad, en esta comisión, al igual que las otras. Ofrezco la palabra entonces al señor presidente del canal Alicahue, señor presidente, a don José Luis Ollanedel. No, inicie con don Luis Salas, que está presente, los otros no han ingresado aún. Bueno, don Luis Salas tiene la palabra. Él viene del canal El Maqui. Buenas tardes, presidente, señoras parlamentarias, señores parlamentarios, autoridades e invitados en general. Mi nombre es Luis Salas, pequeño agricultor del río Mostazal, comuna de Montepatria, región de Coquimbo, representante legal de la comunidad Canal Arenalito. Primero, contarles mi experiencia como pequeño agricultor y regante de este valle, cómo hemos enfrentado la mega sequía que nos ha afectado como región y por ende como río Mostazal. Desde el año 2005 en adelante, que me eligieron para este cargo en el canal Arenalito, hemos venido postulando a la ley 18.450, que para nosotros ha sido verdaderamente la ley bendita. Hemos podido mejorar la conducción del agua en 6 kilómetros aproximadamente, en revestimiento, teniendo en un principio 120 litros por segundo en su caudal máximo en la bocatoma, entregados por la Junta de Vigilancia del Río. Llegando al primer regante,
con solo 20 litros por segundo. Hoy en día, gracias a Dios y a esta ley, podemos entregar 110 litros por segundo al primer regante. Nos queda un tramo por mejorar para llegar al 100% al último regante. Estamos como comunidad y de la mano con el consultor para ver la posibilidad de postular a una nueva etapa y así estar preparados para enfrentar de mejor forma la sequía que llegó para quedarse. Estoy convencido que sin el esfuerzo económico que hicimos como comunidad, más el tremendo apoyo de la ley 18.450, hoy en día estuviera prácticamente una gran parte del Valle Mostazal totalmente seco. Esa es la experiencia que hemos tenido como comunidad. Ahora, me parece que en la reformulación de esta ley se debiera fortalecer el mejoramiento en la conducción del agua en aquellas comunidades que tienen más pérdida y que se incorpore como variable de mayor puntaje en cómo minimizamos las pérdidas, porque eso también es ahorro de agua. Lo otro es cómo le garantizamos a aquellas comunidades compuestas por modestas familias campesinas poder acceder a los recursos del Estado sin tener que endeudarse más allá del poco dinero que le dan sus productos agrícolas. Para que esto tenga un enfoque social y no expansivo, porque el pequeño agricultor siempre va a mantener lo que tiene y no está pensando en aumentar la superficie cultivada. Digo esto también pensando en el contexto del cambio climático. Ahora, un alcance, señores parlamentarios. En el último concurso GORE 2019 para comunidades de agua, en el mejoramiento de la conducción de esta misma, se bonificaron alrededor de 59 proyectos de comunidades, con un valor aproximadamente de 1.387 millones. Y las necesidades que teníamos como comunidades comunidades en este beneficio era un valor solicitado de 3.258 millones de pesos aproximadamente, quedando los proyectos admitidos, no seleccionados, por un valor de 1.898 millones de pesos aproximadamente. Eso demuestra claramente las necesidades que tenemos las comunidades en mejorar la conducción para una mayor eficiencia del recurso hídrico. Estamos convencidos de que para enfrentar de mejor manera la sequía y el cambio climático, los pequeños agricultores es mejorando la conducción del agua y el almacenamiento de ella en estanques intraprediales. Y sin recursos que nos entregue esta ley, los pequeños agricultores sería insostenible la permanencia en nuestros territorios. Decir también que en nuestro río, el 95% de los usuarios del agua o agricultores somos pequeños y el restante son medianos. Acá no hay grandes agricultores. Todos los que vivimos de la agricultura tenemos la necesidad de que esta ley permanezca en el tiempo, se inyecten más recursos para mejorar la conducción del agua en nuestros canales, que fueron creados por nuestros antepasados más de 100 años para el consumo humano y regadío. Pues bien, ahora, para hablar de territorio, tenemos que haber nacido acá, permanecer acá, para saber lo que es andar con una pala al hombro, a las 2 o 3 de la madrugada, encaminando el agua, para poder regar nuestras plantas. El martes recién pasado, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, escuché con mucha atención, pero también con mucha más preocupación, la intervención de unas vecinas que llegaron a vivir al valle. Una periodista, como es la señora Consuelo, y la otra dedicada
a proyectos culturales en la región, como es la señora Bárbara Salinas y Consuelo Infante. Otro vecino que dijo también ser pequeño emprendedor de turismo, cuando en realidad tiene cabañas, piscinas, minimarket, botillería y ferretería. Quiero dejar en claro que no nos representan como pequeños agricultores. Y lamentablemente, que lo lamento mucho, que un tema tan sensible como es la sequía se mal utilice con fines políticos y de sus propias candidaturas a constituyente o concejal, como es en este caso, por sobre las necesidades de los agricultores, engañando a la opinión pública y autoridades. Son ellos mismos quienes lideran las protestas y manifestaciones por el agua. No digo que esto sea mal, pero la gran mayoría de los agricultores nacidos y criados en el campo estamos acostumbrados al diálogo y con respeto hacia los demás. No queremos que se instale la fuerza ni la violencia por sobre el respeto y el diálogo que nos ha llevado a tener una buena convivencia entre vecinos que somos a lo largo del río Mostazal. Y por último, hago un llamado, señor presidente, a los parlamentarios de este distrito y de esta región a reunirse con los verdaderos involucrados con la ley de riego, como son los que vivimos de la agricultura, y no como lo han hecho algunos, reuniéndose con otras organizaciones de otros rubros para escuchar otras opiniones de algo tan relevante como es la prórroga de esta ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Luis Sala. Estimada secretaria, ¿tenemos algunos de los invitados en condiciones de exponer? Señor presidente, ha tenido problemas el señor Yanedel para ingresar, pero los de la biblioteca están listos. Otra cosa, presidente, el señor Sauerbaum pregunta si pueden darle curso al reemplazo de él por la diputada Osandón. Como esto fue después de la cuenta, se necesita la unanimidad de la comisión. Sí, presidente, ¿cómo no se lo vamos a dar, no? Sí. Aprovecho la oportunidad de Sí, saludar presidente. a la diputada Osandón, bienvenida a nuestra comisión, y solicito la unanimidad para que represente al diputado Sauerbaum. Por supuesto, Sí, presidente. por supuesto, Sí, y que sea permanente. sí, presidente. Muchas Esto lo va a gracias. saber el diputado Sauerbaum. Se va a poner celoso. Es mi amigo. No, Sí. no hay oposición, presidente. Se daría curso entonces. Perfecto. Al diputado Sauerbaum lo estimamos mucho, pero preferimos que sea reemplazado de forma permanente. Aprobado, señor diputado. Todo será por el rodeo, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a ofrecer la palabra a quienes nos están acompañando en esta oportunidad de la biblioteca para que expongan acerca de la materia que nos preocupa. Tiene la palabra, estimados amigos, ¿no es cierto?, de la biblioteca. Aquí tenemos a don Eduardo Baeza y a don Paco González. En el mismo orden, por favor. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a los demás miembros de la comisión, señoras diputadas y diputados, y los otros invitados que están presentes. Bueno, con Paco traemos una presentación. La primera parte la veo yo y la segunda él. Así que no sé si tengo autorización para compartir pantalla, señora secretaria. Con todo gusto, no hay problema. No hay problema. Ignacio, ¿puede compartir pantalla? Sí, está habilitado. Ya, gracias. Está habilitado. Perfecto, muchas gracias. A ver, voy a agrandar la pantalla. No me agranda la pantalla. Ah, esa parte no la manejo. A ver, espérese un poquito, voy a ver cómo lo... ¿Cómo se ve ahora? Muy bien. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, por su intermedio, señor presidente, a continuación les vamos a hacer una presentación producto de un análisis bastante exhaustivo que realizamos con Paco González respecto a
las estadísticas de los últimos 10 años, entiéndese 2010-2020, sobre la ley de riego, específicamente en lo que se refiere a la asignación de las bonificaciones, ¿no es cierto?, y cómo estas se distribuyen en los diferentes tipos de usuarios. Continúo. Solamente un repaso, porque esto, por lo que yo he estado presente, ya lo han hablado bastante, pero básicamente recordar los objetivos principales de la ley, ¿no es cierto?, que básicamente son incrementar la superficie de riego y mejorar la eficiencia de los diferentes sistemas de riego, principalmente, ¿no es cierto?, en un 50% se ha enfocado en el riego tecnificado, como ustedes saben. También mejorar el abastecimiento de agua en aquellas áreas de riego que se resultan ser deficitarias, especialmente en las condiciones actuales de sequía, ¿no es cierto?, donde se ha exacerbado, ¿no es cierto?, esta manifestación de escasez. Por ello, el otro objetivo es hacer más eficiente en esta misma situación o contexto de escasez el uso del agua, especialmente en un sector como la agricultura, donde básicamente más del 70% de los usos consultivos recaen en este sector. Así que la eficiencia en el uso del recurso es fundamental y que la ley 17.450 se haga cargo de esta variable, ¿no es cierto?, de este factor, me parece sumamente relevante. Y, por último, incorporar nuevos suelos a la explotación agropecuaria, entiéndase suelos con problemas de drenaje, suelos con problemas de secano, suelos con problemas de pendiente, etcétera, etcétera. Las principales modificaciones que ha tenido esta ley en el tiempo, ¿no es cierto?, básicamente la que dice relación con lo que se está discutiendo hoy en esta comisión, dice relación con la ley 20.401 del año 2009, donde entre algunas modificaciones, ¿no es cierto?, en sus transitorios, se prorrogó la vigencia, ¿no es cierto?, en ese año 2009, se prorrogó la vigencia por 12 años, lo que quiere decir es que a inicios de diciembre del 2021, ¿no es cierto?, vence la vigencia de la ley de riego. Por eso la premura, ¿no es cierto?, en que esto se prorrogue. Y segundo, la ley 20.705 del año 2013, que incluyó nuevos beneficiarios, ¿no es cierto?, en el marco de esta ley. Además, se benefició a proyectos que resultan ser integrales en términos del riego y drenaje, y además que se incorpore el concepto de uso multipropósito. Y por último, que es muy importante, es que se aumentaron los topes, ¿no es cierto?, del costo del proyecto, con miras a incentivar la asociación, ¿no es cierto?, de los productores. ¿Quiénes pueden postular? Los postulantes, como ustedes saben, son postulantes personas naturales o jurídicas, que exploten un predio o que sea su objetivo explotarlo, y con un tope de hasta 50.000 UF, lo que se conoce como los proyectos intrapediales. Y los segundos son los proyectos asociados, ¿no es cierto?, que son las organizaciones de usuarios de agua y comunidades de agua y de obras de drenaje, donde los montos, ¿no es cierto?, los proyectos fluctúan entre los 50.000 y los 250.000 UF. Y los ítems bonificables, como ustedes ya saben, son estudios previos, construcción, rehabilitación de obras de riego y drenaje, obras complementarias, y entiéndase por obras complementarias aquellas que apuntan a la generación de energía eléctrica, al agua potable, a la infiltración de acuíferos, entre otras. Y también se bonifican inversiones en equipos y elementos de riego mecánico o de generación. En general, se refiere a toda obra de riego o para otros usos que estén asociados directamente a lo que bonifica esta ley. Eso a modo de resumen, ¿no es cierto?, de lo que ya ustedes conocen. Pero acá me quería centrar. Básicamente acá la idea fue hacer un análisis de las bonificaciones por tipo de beneficiario, ¿no es cierto? Y acá quise hacer o simular una especie de tabla de ISAPRE, ¿no es cierto?, para que sea familiar para todos. ¿Por qué? Porque en definitiva acá se definen el tipo de beneficiario, ¿no es cierto?, en la primera columna. En la segunda está la bonificación máxima, ¿no es cierto?, de los proyectos. Y como tercero, cuál es el tope, ¿no es cierto?, es decir, el costo del proyecto en UF. Y ahí tienen diferentes tipos de beneficiarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, están los pequeños productores agrícolas, INDAP, es decir, aquellos que tienen
hasta 12.000 hectáreas de riego básico, ¿no es cierto?, que los llamamos el grupo A, y estos pueden acceder a una bonificación máxima del 90% y un tope del proyecto, ¿no es cierto?, hasta 50.000 UF. En el segundo tramo están los postulantes con una superficie de riego menor o igual a 40 hectáreas de riego ponderado. La bonificación máxima es un 80% y el tope también son 50.000 UF. Luego están los postulantes con superficie de riego mayor a 40 hectáreas de riego ponderado. La bonificación es de un 70% y el tope sigue siendo 50.000 UF. Los agricultores con más de 200 hectáreas ponderadas que pueden acceder vía concurso especial, ¿no es cierto?, de la CNR a bonificación, ¿no es cierto?, y el monto para este tramo es hasta un 2% del presupuesto de las bonificaciones, que serían algo así como 1.400, 1.500 millones, para que se hagan una idea. La bonificación máxima es un 70% y el tope de orden también es de 50.000 UF. De ahí, de los intraprediales nos pasamos, ¿no es cierto?, al segmento de las organizaciones, y las organizaciones de usuarios y de comunidades, ¿no es cierto?, de riego y drenaje. Tenemos dos subtramos. Tenemos un tramo en el cual estas organizaciones tienen como mínimo un 70% de agricultores del grupo A y B, es decir, hasta, ¿no es cierto?, las 40 hectáreas de riego ponderado. Y tenemos un subgrupo, ¿no es cierto?, un subtramo de cuando es menor, ¿no es cierto?, al 70%, ¿no es cierto?, de la participación de estos dos grupos antes mencionados. Y el tope, en ambos casos, es de 250.000 UF. Por lo tanto, solamente lo que se altera es la bonificación, ¿no es cierto?, en ambos subtramos, ¿no es cierto?, pero no el tope. Y existe también un tramo que es de programas especiales CNR para grupos de hasta 40 hectáreas de riego ponderado, que son los grupos A y B citados arriba, y que tiene una bonificación máxima de 80 a 90%, y el tope es de 400 UF. Ahora, haciendo un análisis global desde el punto de vista de lo que se ha otorgado en los últimos 10 años, el tramo que se ha llevado más del 50%, exactamente el 51% de los montos bonificados, es el tramo de organizaciones de usuarios de agua que bonifican hasta el 90%, es decir, aquellos que tienen al menos un 70% de agricultores del grupo A y B, es decir, hasta los 40 hectáreas de riego básico. Eso se lleva en el 51%, ¿no es cierto?, en estos últimos 10 años de los recursos de estas bonificaciones. Le sigue, ¿no es cierto?, el tramo B, que es hasta los 40 hectáreas de riego básico, que recibe el 20%, y los grandes empresarios agrícolas que estarían en el tramo de los 200 hectáreas ponderadas, ¿no es cierto?, hacia arriba, solamente el 1%, ¿no es cierto?, han tenido que ser el 1% de esos montos bonificados. Esa es la realidad. O sea, en definitiva, acá la gran agricultura, los grandes empresarios agrícolas han accedido al 1% de los recursos en los últimos 10 años y por supuesto, el incentivo a la asociatividad ha rendido sus frutos porque han accedido en estos últimos 10 años al 51% de los montos asignados vía bonificación. Yo diría que eso es lo fundamental, el detalle, ¿no es cierto?, de la estadística por región, ¿no es cierto?, y por cada uno de estos grupos lo va a dar Paco. Una cosa que yo quería decir que no es menor antes de pasar a Paco. Cuando hablamos de montos, bonificaciones máximas, esa bonificación máxima, o se puede acceder a esa bonificación máxima hasta las 30.000 UF. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo soy un agricultor del primer tramo o del segundo tramo, da lo mismo. Si yo soy agricultor de alguno de los tramos y resulta que mi proyecto me costó 50.000 UF, ¿no es cierto? Y yo debiera acceder al 90%, ¿no es cierto?, de acuerdo a la tabla. No obstante, yo puedo acceder a ese 90% hasta las 30.000 UF. Las 20.000 UF restantes tienen una bonificación menor, ¿ya?
Eso es lo que dice la ley y yo creo que es bueno aclararlo en esta reunión. Así que Paco, te doy la palabra. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya quedado claro la presentación. Don Eduardo, muchas gracias por su presentación. Esperamos que esto quede, por cierto, en nuestra secretaría y le vamos a ofrecer la palabra a don Paco González. Tiene la palabra don Paco. Muchas gracias, presidente. Eduardo, si puede avanzar, por favor, la diapo. Si llega. Muchas gracias. Bueno, se nos pidió también realizar un análisis nacional de los proyectos bonificados entre los años 2010 y 2020, en los cuales se solicitó, la comisión solicitó la información a la Comisión Nacional de Riego, en los cuales ellos nos entregaron estos datos. Cabe destacar que a nivel nacional, durante el periodo de estudios, se realizaron 14.686 proyectos, de los cuales tienen un total de beneficiarios de 367.193 beneficiarios. En relación al porcentaje de bonificación en promedio, esto se le entrega una bonificación media aproximada de un 70% al momento de la bonificación, ¿ya? Las regiones que han presentado mayor número de proyectos en general ha sido Maule, Coquimbo y la región de O'Higgins. Más adelante, por favor, Eduardo. Vamos. Ahora, también se hizo el análisis por la estratificación de beneficiarios de usuarios, tal cual como lo explicó Eduardo, lo nombró anteriormente. Acá se detalla en específico en donde están los pequeños productores agrícolas de INDAP, que son los usuarios de INDAP, que son aquellos beneficiarios o potencial beneficiarios que explotan una superficie no superior a las 2 hectáreas de riego básico y cuyos activos no superen en el equivalente a 3.500 UF, tendrá una bonificación máxima del 90%. Luego tenemos el pequeño empresario agrícola, que son las personas que poseen predios cuyas superficies físicas de riego convertidas en hectáreas de riego básico son poderadas hasta 40 hectáreas. Después una bonificación con una bonificación máxima de 80%. El empresario mediano, que son las personas que poseen predios cuyas superficies físicas de riego sean convertidas en hectáreas de riego ponderadas que sean mayores a 40 y hasta 200, que tendrán un 70%. Y luego vendrían el gran empresario, Eduardo, por favor, que son aquellas personas que poseen predios cuyas superficies físicas de riego sean convertidas, ponderadas que son mayores a 200 hectáreas, que son bonificaciones hasta un 70%. Y acá tenemos las organizaciones de pequeños usuarios, que son aquellas organizaciones que al menos el 70% de los integrantes de esta organización son productores de INDAP y o pequeños empresarios agrícolas y que tendrán una bonificación máxima de un 90%, y también las organizaciones de usuarios que al menos tendrán al menos un 70% de los integrantes pequeños productores agrícolas, INDAP o pequeños empresarios, y también hasta una bonificación de un 80%. Ahora, al analizar por esta estratificación, se puede indicar tal cual como analizando el número de proyectos, destaco esto porque los valores de acá son números de proyectos, nos encontramos que mayoritariamente, con número de proyectos, encontramos que un 30% corresponde a pequeños empresarios agrícolas, con un 30%. Luego le sigue las organizaciones de pequeños usuarios con un 25%, seguido con un 23% de los productores de INDAP. Vuelvo a recalcar, estoy hablando de número de proyectos y no de dinero. Las regiones que presentan mayores participación en número de proyectos en total, sumando toda esta estratificación, a nivel de proyectos, nos encontramos primero con un 26% el Maule, después un 17% Coquimbo, con un 14% O'Higgins y un 9% Araucanía. Señalo este valor, que pasa a ser interesante. ¿Por qué? Porque dentro de la Araucanía, al analizar el número de proyectos, el 26% del total de productores de INDAP, ellos son los que tienen un mayor porcentaje en la elaboración de proyectos, continuado por el Maule y seguido
con Coquimbo. Si nos vamos en el caso del pequeño del pequeño empresario agrícola, nos encontramos con que el Maule, con 1.342 proyectos, tiene un 30% del total nacional, y después viene seguido de O'Higgins con 810 proyectos, correspondiente a un 18% del total nacional. En el caso me voy a saltar a las organizaciones de pequeños usuarios, que representan el 25% a nivel nacional. Las regiones que presentan la mayor cantidad de participación, nos encontramos con Coquimbo, con 1.260 proyectos, correspondiente a un 34% a nivel nacional, y nos encontramos con la región del Maule, con 988%, correspondiente al 27% a nivel nacional. Y las organizaciones de usuarios, el 47% corresponde también a la región de Coquimbo y el 11% a la región de O'Higgins. Por favor, Eduardo, si puede a la otra diapositiva. Respecto a los valores que se están presentando, cabe destacar que los valores están actualizados a moneda del 2021, por si acaso, para hacer esa explicación antes de presentar los valores. Tal cual como lo adelantó Eduardo, las organizaciones de pequeños usuarios son los que se llevan el 51% a nivel nacional, referidos a montos. Luego, seguido el pequeño empresario agrícola con un 20%, un 15% el empresario mediano, un 8% el pequeño productor de INDAP, y la organización de usuarios con un 5% y un 1% el gran empresario. Si lo analizamos... Paco, un momentito, ¿sí? Por favor, presidente, la señora Alejandra está pidiendo la palabra. No, señora María Teresa, la idea es que, bueno, yo tengo hartas observaciones de los datos, ¿ah? Perdón, sí, pero después cuando termine la presentación preferiría intervenir. Sí, ya. Me parece Muchas mejor. gracias. No interrumpamos a la gente que está haciendo la presentación. Sí, presidente, Okay, muchas gracias. Perfecto, cómo no. Don Paco, adelante, por favor. Gracias, presidente. Y en el caso de en el Maule, Maule tiene un 25% del total a nivel nacional, Coquimbo el 18% y O'Higgins el 14%. Cabe señalar lo siguiente, que dentro, para hacer el análisis, es información que nos entrega la Comisión Nacional de Riego mediante la Comisión. Cabe señalar que pueden existir dentro de los valores, sobre todo en lo que son las organizaciones de pequeños usuarios y las organizaciones de usuarios, nosotros no tuvimos acceso a la información respecto a la conformación de cada una de estas organizaciones, ¿ya? Con esto que quiero señalar que puede, para hacer un análisis más estratificado respecto a si hay mayor beneficiario y respecto al número de beneficiarios, esa información nosotros no la pudimos agregar, ya que esta información se encuentra en cada proyecto y ahí hay que hacer un análisis más exhaustivo en estos dos casos, más o menos, para ver el comportamiento interno de estos dos grupos, por si acaso. ¿Ya? Y estos son los valores que se representaron en el análisis respecto a la información que nos entregó la Comisión Nacional de Riego, y también más o menos para tratar de representar de mejor manera la solicitud que habían hecho en la Comisión. Eso sería, presidente. Muchas gracias, don Eduardo Baeza y don Paco González, por su exposición, que lo importante es que quede, ¿no es cierto?, copia de esto en nuestra secretaría. Presidente, llegó don Luis Ollanedel. Bien, pues le damos la palabra a don Luis Ollanedel. Tiene la palabra don Luis. Gracias, presidente. Estoy presente y disculpe haber llegado un poco atrasado. Mi nombre es José Luis Ollanedel, soy de la provincia de Petorca, comuna de Cabildo, pequeño agricultor, hijo de parcelero, lo cual me ha motivado a ser dirigente
y apoyar a la pequeña agricultura familiar campesina. Mi nivel de educación es bajo, les comento esto por si me equivoqué en algunas cosas. Como dirigente tuve la oportunidad de participar en Water Congress en el año 2020 y 2021, llevando la voz de pequeños agricultores a este evento a nivel mundial, en donde no es común la participación de la pequeña agricultura. Además, tengo el orgullo de haber dirigido el directorio con la cual se conformó la Comunidad de Agua Subterránea Ligua Oriente, que fue la segunda formada en Chile en el 2014. En la actualidad tengo el honor de dirigir la Asociación de Canalistas Canal Alicagüe, que se conformó en el año 1981. Debo señalarles que la asociación se maneja con 5 celadores, un administrador y una secretaria. Ella está compuesta por 594 usuarios, de los cuales el 15% son medianos y grandes empresarios, y un 85% son pequeños agricultores. Abarcamos aproximadamente 3.000 hectáreas, de las cuales estamos regando muy poco. Pero gracias a la ley que nos dio el respaldo, las herramientas, y nos enseñó que debíamos seguir la tecnología de riego, y como resultado de nuestro esfuerzo y todos los beneficios que ofrece la ley 18.450, es que hoy los pequeños agricultores pueden postular a un tranquecito, como se ve en la gráfica, cintas de riego, conducción y lo que se necesite para mejorar su precaria situación de riego. Gracias a eso se ha logrado mantener la actividad agrícola, tan importante en la familia campesina, ya que con ella se logra tener ingresos que se traducen en trabajo, alimento, salud y bienestar para la familia. Y lo más importante, educación y oportunidad para nuestros hijos dentro de nuestro amado y querido campo. Doy claro ejemplo de don Patricio Enríquez Núñez, que tenía 2 acciones de agua, en la cual no alcanzaba para proyectar ni media siembra de la forma de riego que tenía. Postuló a un proyecto, acumulador de agua, riego tecnificado y energía fotovoltaica. Y hoy día puede hacer 3 cosechas de hortalizas en el año, la cual ha permitido mantener la actividad y la tranquilidad de su familia. Ejemplos como ese tenemos varios más que podemos dar, pero vamos a avanzar. Sabemos y no podemos estar ajenos a la realidad de nuestra provincia. Tal vez nos vemos como la excepción a la situación real de muchas de nuestras comunas vecinas. Y esto no es casualidad, es el beneficio de años de unión y trabajo organizado, lo que ha permitido tomar buenos acuerdos e importantes compromisos, como por ejemplo, nos sentimos orgullosos de poder sentarnos en una mesa con organizaciones de usuarios de agua y con los APR de nuestro sector, los que están conformados más o menos por 1.500 usuarios, quienes tienen todo el respaldo y la seguridad de agua para las organizaciones, de tal modo que si les falta agua a cualquier APR, la Asociación de Canalistas y la Comunidad de Agua Ligua Oriente darán toda la protección para que no falte agua a las familias de nuestros sectores. Lo que me motiva a estar hoy acá es porque vemos amenazada la ley, la que nos ha dado esperanza, las armas y herramientas para poder ser como agricultor. Y hace frente a esta escasez hídrica y cambio climático. Y es común hoy en día ver a los noticieros las demandas de la gente por nuevas y buenas políticas públicas que beneficien a la gente más pobre. Bueno, acá tenemos una buena política de las cuales doy fe
que se han beneficiado a muchos pequeños agricultores y que ha logrado algo tan difícil como dar las mismas oportunidades a todos los agricultores. Tal vez, quienes no comprendan la magnitud de los beneficios que ofrece la ley para un agricultor y tengan observación y reparo hacia ella. Pero quiero motivarlos y pedirles encarecidamente que se pongan en nuestro lugar y consideren que esta es uno de los pocos pilares que tenemos como parcelero. Por último, quiero destacar que la sequía y el cambio climático es real y que está instalado en nuestro país. Hoy somos el ejemplo de sequía en el mundo, la provincia de Petorca, y quienes hemos tenido la necesidad de ayudar y lo hemos encontrado en esta ley. Pero mañana puede ser otra región más al sur en donde ya sabemos que hay sequía. Para entonces me encantaría que ellos pudiesen contar con el mismo respaldo que nosotros encontramos en la ley 18.450. En mi vocación de dirigente quisiera traspasar la experiencia de vivir sequía y perseverar en las búsquedas de soluciones. Y anhelo a quienes tengan la necesidad de buscar ayuda para su gente, tengan la misma posibilidad y suerte que tuvo la asociación que dirijo al encontrarnos con esta ley. Es por eso, señor presidente de esta honorable comisión, y a todos los señores responsables de emitir su voto, tengan a bien considerarnos y apoyarnos y mantener esta ley que la necesitamos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Luis Ollanedel, por su interesante exposición. Que indudablemente que todas estas presentaciones con las láminas, indudablemente que son bastante más ejemplarizadoras para el buen entendimiento de quienes están viendo el trabajo que han realizado. Aprovechamos de saludar a don Andrés Meneses, ¿no es cierto?, que no lo habíamos hecho antes, y vamos a continuación a ofrecerle la palabra a los señores diputados porque no tenemos más invitados, señora secretaria, ¿no es cierto? No, señor. Bien, se ofrece la palabra, diputadas, diputados. La diputada Alejandra Sepúlveda había solicitado la palabra. ¿Puede hablar, diputada? Sí, presidente, muchas gracias, muy amable, ¿no? Primero agradecer a todos los expositores que sin duda, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del territorio, de las comunas, es muy importante poder recibirlos por la experiencia que nos dan, y también a la biblioteca del Congreso. A ver, decir que para mí resultados o números muy importantes tienen que ver con los montos recibidos, ¿no?, por el INDAP, de cómo esta coordinación institucional debería darse, que para nosotros es muy importante. El INDAP debería hacer los proyectos y posteriormente, ¿no es cierto?, financiarlos a través de la Comisión Nacional de Riego. Yo creo que ese es un círculo virtuoso que debería darse permanentemente. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en lo que nos pasa el resumen nacional de los montos recibidos, ¿no?, solo el 8% de los pequeños agricultores han recibido, de los pequeños agricultores vía INDAP, ¿no es cierto?, han recibido el beneficio. Cuando uno se va también, ¿no es cierto?, al número de proyectos por superficie de cada uno de esos proyectos, solo el 23% de los productores. Cuando nos decían los profesores, ¿no es cierto?, de las universidades que solo el 10% de los agricultores, pequeños agricultores, tenemos tecnificados, uno dice, bueno, aquí está la brecha, pues. Este es el problema. El problema es cómo tenemos que ir focalizando en la pequeña agricultura, es cómo uno equilibra la balanza, ¿no? Y el equilibrar la balanza significa precisamente este 8% de agricultores, menos del 23, del 25% de los recursos. Pero hay algo que a mí me deja en deuda la Biblioteca del Congreso, ¿ya? Y entendiendo, y lo conversábamos con Paco el otro día, hace como 2 semanas atrás, que no tenían la información, porque aquí hay algo bien engañoso, bien engañoso, y yo creo que es lo que hay que dilucidar. Porque yo digo, bueno, tengo un 8% y tengo un 1% del gran empresariado aquí. Si uno se pregunta, ¿no es extraño? ¿No es raro? ¿No es raro? A mí no, uno tiene experiencia en terreno, entonces que te digan en 1% los agricultores más grandes, a ver, algo pasa. Por eso que para mí era muy importante que se revisara las organizaciones, ¿no es cierto?, de pequeños usuarios,
Porque yo denuncié hace algún tiempo atrás precisamente la utilización de este instrumento. ¿Y por qué la utilización? Porque uno dice el 70%, ¿no es cierto?, de los agricultores, el 70% de los agricultores tendrían que ser con esa característica, porque además tienen el 90%, a diferencia, ¿no es cierto?, que lo que tienen las organizaciones de usuarios, que solo está el 5%. Si esta cifra uno debería desglosarla. Entonces, si yo digo el 1% está los grandes, y yo no creo que no estén ocupando la ley, sino la están ocupando a través de otra vía. Y la están ocupando a través de esta vía, de la organización de pequeños usuarios, porque uno dice el 70% cumplen el requisito, pero ¿qué pasa con el 30%? ¿Quiénes son? ¿Cuántas hectáreas? ¿A quiénes se bonifica? Y ellos reciben el 90% en esa bonificación. Entonces, al final se enmascara, ¿no? Yo entiendo que en una bocatoma, si yo tengo que revestir, ¿no es cierto?, un canal de regadío, se mezclan los tipos de agricultores. Pero en esa mezcla, y sobre todo en las bocatomas, ¿a quién beneficia? Porque la distribución no es equitativa después. No es equitativa. Entonces, ¿qué dicen los agricultores? Me sacan la firma. Eso es lo que dicen. Ojo. Los pequeños agricultores dicen, me sacan la firma. ¿Y para qué me sacan la firma? Para postular a esto. Y para cumplir el 70%, y el 70% para entrar en esta vía de financiamiento, pero para recibir el 90% de subsidio. Estoy repitiendo algo que me reprocharon mucho cuando lo hice en esta misma mesa, hace algunos años atrás. Pero esto es lo que pasa. Entonces, por eso mi preocupación hoy día, y yo diría nuestra preocupación de muchos de los que estamos aquí, es no negar esta ley, porque esta ley es fundamental para el desarrollo, pero sí acotarla. Sí tratar de esto, llevarlo, ¿no es cierto?, a quien nos interesa equilibrar la cancha, que son los pequeños y medianos agricultores. O sea, los grandes deberíamos eliminarlos absolutamente este beneficio, absolutamente. Entonces, y buscar la fórmula de cómo hoy día hacemos una articulación casi obligatoria entre el INDAP. Es que no es posible, miren, no es posible con la pequeñez de presupuesto que tiene el INDAP solo tener un 8%. Eso no es posible. Porque además sabemos las necesidades que tienen y porque el canal más importante es precisamente, ¿no es cierto?, el INDAP para poder focalizar estos recursos. Yo creo que ni siquiera deberíamos haber hecho una cosa aparte, deberíamos que integrar esta ley, esta Comisión Nacional de Riego al INDAP, y de ahí sacar los recursos y empezar a emparejar la cancha. Pero hoy día, esto por eso, por su intermedio a Paco González, al cual respeto y quiero mucho, tenemos que hacer un zoom en esto. Hay que hacer un zoom en eso, que fue lo que yo pedí y lamentablemente nos entregó toda la información, nos explicaba él, ¿no? Porque esta cifra del 51% versus el 8% es engañosa. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Señores diputados, ofrezco la palabra. Veo que no hay mucho. Pero yo quiero... Diputada Nullao, presidente. Tiene la palabra, diputada Nullao. Bien, muchas gracias. Yo quisiera señalar igual mi preocupación con la exposición que hace la biblioteca. Yo creo que no se señala claramente cuál es la realidad del riego y además también, si tenemos una mirada nacional, hay 3 prácticamente regiones que concentran gran parte del recurso y por lo tanto si estamos pensando en una ley que ha ingresado el gobierno y que quiere que se pueda prorrogar por 12 años, seguramente vamos a seguir en una situación similar, por lo cual yo creo que es necesario y le solicitamos al Ejecutivo ver la posibilidad además de incorporar medidas tan importantes hoy día con este cambio climático que 12 años atrás no era la realidad que hoy día estamos viviendo. Por lo tanto, también las normativas medioambientales que en la revisión misma del proyecto no han sido consideradas. Y claramente lo que señala la diputada Sepúlveda tiene mucha razón al señalar un porcentaje tan bajo de los usuarios que son del INDAP y que son los que han sido beneficiarios. Por lo tanto, a mí me parece que ha sido cada uno de quienes han venido a exponer
a diferencia de las dos exposiciones de la sesión pasada, y que hoy día se termina criticando esa situación porque también señalan de que no son usuarias directamente, lo dijo el expositor. Entonces yo creo que es necesario hacer una revisión, y era lo que le pedíamos al Ejecutivo, de saber exactamente a quienes estaban entregando el riego, pero al mismo tiempo cuántas de aquellas hoy día contaban con un riego tecnificado, medidas que se debieran haber tomado del ámbito y de la normativa ambiental. Por lo tanto, también hoy día no podemos desglosar en lo que ha presentado la biblioteca, en los antecedentes que hay. Por lo tanto, no da cuenta de la realidad a quienes se le han entregado efectivamente el apoyo. Y en otras ocasiones, cuando tuvimos la oportunidad como Comisión de Agricultura de recibir a muchos invitados, y ellos señalaban de la pequeña agricultura familiar campesina de que lamentablemente no podían sembrar, tenían restricciones porque no contaban con el agua. Pero todas las exposiciones, mayoritariamente hay coincidencia que nadie ha puesto en duda la continuidad de este proyecto. Es necesario que continúe por la importancia que tiene, por el valor que cada uno de ustedes han además demostrado, y que hay una gran productividad. Pero lo importante es aquí el foco hacia quienes se ha focalizado este sistema de riego, quienes cuentan hoy día con las aguas, además los derechos de agua, las comunidades de agua, quienes son los que participan ahí, y lo más importante que es prácticamente que a nosotros nos interesa que la agricultura familiar campesina, los pueblos indígenas tengan esa posibilidad. Imagínense un 2%, un 9% un 2% en la región de los ríos y de los lagos, prácticamente un 7 o un 9% en la Araucanía, lo cual es muy poca la posibilidad de ejecución a través de estos proyectos. Entonces, por lo tanto, también si revisamos a cuántos de las grandes agricultores ha beneficiado, eso todavía no lo tenemos claro aquí en esta comisión. ¿Cuál ha sido el retorno de lo que ellos también hoy día, donde el Estado ha invertido, pero en qué se ha traducido aquello? ¿Cuántas personas están exportando? Yo escucho con mucha preocupación y de forma permanente a muchos productores reclamar este malestar de que, si bien hoy día no cuentan con el apoyo del Estado, y tal vez de la forma como esta se ha entregado, a lo mejor el presupuesto que se ha definido, están los nombres de aquellas personas, pero lo más probable solamente le ha llegado el riego, pero tampoco esta se ha permitido tecnificar y mejorar su productividad, como lo más probable han sido con los medianos y los más grandes. Entonces, todas las exposiciones, las audiencias nos han entregado números que no son determinantes como para decir si estamos bien encaminados en un proyecto de ley y que ésta pudiera tener los 12 años de prórroga, sino que más bien nos queda la inquietud, porque tampoco tenemos al día de hoy un censo que pueda permitir tomar con claridad aquellos antecedentes para tomar la determinación y poder conocer con mayor precisión cuál es la medida que está tomando el gobierno frente a una situación tan compleja como la que estamos viviendo hoy día con el cambio climático, y mucho más grave aún con una crisis sanitaria, que es lo que al menos me hubiese gustado escuchar, o no sé, señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo va a considerar aquellas observaciones para que éstas se pudieran haber incorporado antes de tener que votar esta ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Emilia Nullao. Me está solicitando la palabra nuevamente la diputada Sepúlveda. Alejandra, tiene la palabra, diputada. Presidente, además hay otra cosa que me llama la atención, ¿no? Que dice número de proyectos según superficie de cada proyecto. Entonces el gran empresario, no, más de 200, ¿no? Tienen un 1%, pero de número de proyectos. Pero cuando yo me voy a los montos recibidos por tipo de beneficiario mayores de 200, tiene el 47% de los montos recibidos. El 47%. Entonces, contra el 12% de lo que tiene que ver con los menores o iguales a 2 hectáreas de riego básico, o sea que son los pequeños agricultores. Entonces, eso me complica. Bueno, si yo estoy leyendo mal,
o yo estoy interpretando mal, que la biblioteca me diga. ¿Ah? Porque si yo digo el 1%, claro, dice, esta cuestión la estamos focalizando bien, pero eso es el número de proyectos. Pero si me voy a los montos, es otra cosa. Si voy solo a lo que tiene que ver con los pequeños agricultores, estamos hablando del 8% de los proyectos, 12% del monto recibido. Pequeños agricultores de INDAP, ¿ah? Sí, ni las organizaciones de usuarios. Entonces, esa es una cosa. Y lo segundo, presidente, que a mí me gustaría que además agradecer, no es cierto que esté Federico Errázuriz aquí y Andrés Meneses de parte del Ejecutivo, es si fuera posible, por su intermedio, presidente, que nos enviaran los proyectos que han ganado en los últimos 10 años, para que estuvieran todos los gobiernos ahí, no hubiese complicaciones políticas, los últimos 10 años, o 15 incluso, que dice relación con aquellos que han colocado frutales en ladera, frutales en ladera, quinta, sexta, séptima, y que han utilizado fondos del directa o indirectamente, directamente que hayan sido proyectos individuales, indirectamente que hayan sido parte, ¿no es cierto?, de estas organizaciones de usuarios, y que a través de ese aumento de hectáreas, ¿no es cierto?, sirvió para tener más puntaje para que pudieran ganar esos proyectos, presidente. En las regiones, la diputada Patricia me dice que también, Ñuble. Bueno, de las regiones del centro, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado, señor Ramón Ramos tiene la palabra. Barros. Ramón Barros, por favor. Ramos me dice. Ramón Barros. Presidente, a mí lo que me llama profundamente la atención es que en las exposiciones que yo veo seguimos girando en torno al pasado. Tengamos claro que ya no se va a poder plantar en laderas, tengamos claro que los grandes agricultores están eliminados de esta ley, todos los que tienen 200 hectáreas para arriba, y peor aún para ellos, porque ni siquiera van a poder concursar con multiroot. Van a decir, se les va a sumar pequeños proyectos y nadie que tenga más de 200 hectáreas va a poder concursar siquiera. Por lo tanto, a mí lo que me llama profundamente la atención es que seguimos argumentando a partir del pasado y no de lo que proyectamos hacia el futuro. A mí me gustaría que Federico Errázuriz, por ejemplo, nos pudiera modelar qué va a significar en términos de el tamaño de los agricultores, la aplicación de la ley que vamos a prorrogar por 12 años y que de no prorrogarse, en diciembre nos quedamos sin ley, o sea, no pierden todos. Entonces, y por último también argumentar lo siguiente, decía la diputada Luyao por su intermedio que en el sur, etcétera, mire, en los últimos 10 años recién ha empezado a existir un cierto interés y ahora están participando con mucho más interés porque los problemas de agua se están extendiendo hacia el sur, se están incorporando a partir del propio cambio climático, ¿no es cierto?, superficies importantes en el sur de Chile que requieren riego, ya no pueden funcionar en base a la pluviometría natural, sino que se está incorporando el riego de manera decidida y están empezando a concursar, y a mí me parece muy bueno eso. Pero yo quiero volver a decir que tenemos que mirar este proyecto de ley en función de lo que va a ocurrir, no de lo que ocurrió, porque de lo que ocurrió, el que participa en grandes empresas, y una serie de otros factores, es precisamente por eso es que ahora se focaliza en los más chicos, se impide que los grandes, en la sumatoria a veces de predios distintos, o que puedan tener sociedades con RUT distintos, pero que sus accionistas tienen un origen común, no van a poder acceder a los fondos. Ahora, por último, decir que INDAP tiene aproximadamente el 25% del presupuesto de la CNR, o sea, 20.000 millones, y por lo tanto ese es un régimen que podemos incluso cambiar. Durante la discusión presupuestaria de hace 2 años le transferimos al INDAP un cuantiosos recursos para que pudiesen ser ejecutados de manera más rápida
a través del INDAP, pero también pensemos que hay mucho pequeño agricultor que no es usuario de INDAP y que en la igualdad ante la ley requieren también apoyo y nosotros tenemos que velar por aquello. Así que yo solamente volver a reiterar que no sigamos girando en torno a los errores pasados de unos y otros gobiernos, más gobiernos de ustedes, por cierto, quienes son opositores hoy día, permitieron, uno podría calificarlo un mal uso de una parte de estos recursos, uno podría catalogarlo como mal uso. Es bastante relativo, eso sí, pero de lo que se trata es que en este gobierno viene un cambio de paradigma. Y es que los chicos van a ser los focalizados, los chicos van a ser los privilegiados, porque la brecha que tenemos es dramática. Los chicos hoy día tienen un 10% de riesgo identificado frente a los medianos y grandes que tienen un 50%. Y eso es una realidad indesmentible. Si no tenemos proyecto, pierden todos. Si tenemos proyectos focalizados, vamos a poder remontar esa brecha dramática del 10 al 50, porque es necesaria para la agricultura chilena y necesaria para quienes desarrollen el negocio agrícola. Eso nada más, presidente, muchas gracias. Gracias, don Ramón Barros. Señor presidente, pido la palabra. Tengo la palabra al diputado señor Jorge Sabaj. Presidente, y después la diputada Sepúlveda aquí en la sala. Gracias. Gracias, presidente. No, yo quiero, compartir efectivamente que el porcentaje del 10% de riesgo tecnificado para los pequeños agricultores es muy bajo, pero yo creo que tenemos que centrarnos, y aprovecho a preguntarle a don Federico Errázuriz, ¿cuáles son las causas de este bajo porcentaje? Yo entiendo que uno de los requisitos para poder acceder a esta ley es ser propietario del terreno o bien, en este caso, arrendatario, y también ser dueño de los derechos de agua o estar en trámite. Yo creo que ahí puede estar la falencia y por eso yo también en una sesión pregunté de que esta ley también se pudiera extender a bonificar o a financiar proyectos que capten agua para que los pequeños agricultores puedan contar con este recurso, porque yo creo que una de las limitantes es que precisamente no todos los pequeños agricultores, un bajo porcentaje de ellos tiene sus derechos regularizados. Entonces, ver cómo poder mejorar ese aspecto, que creo que estamos todos de acuerdo que queremos beneficiar más a los pequeños, pero también sin desconocer de que esta ley ha sido un tremendo beneficio para el país, como lo dijo el último expositor que intervino, que dijo que no tenía mucho estudio, pero nos dio una clase magistral, digamos, de la inteligencia de esta ley, que ha sido verdaderamente un beneficio y desde luego todo lo vamos a prorrogar. Gracias. Gracias, diputado señor Sabaj. Don Federico me ha solicitado la palabra. Tiene la palabra don Federico. Muchas gracias, presidente. Solo voy a comentar dos cosas muy breves. La primera es que la Biblioteca del Congreso hizo un muy buen trabajo, a mi juicio, en base a los datos que le entregamos, y los datos que no les entregamos son porque no son de fácil acceso. Nosotros no tenemos tabulado el porcentaje de agricultores pequeños que conforman cada organización que postula. Eso hay que ir caso a caso, proyecto a proyecto, y como vimos, más de 14.700 proyectos, era algo inviable para entregar el dato. Quería dejar eso claro, y ahora aprovecho de responderle, por su intermedio, presidente, al diputado Jorge Sabaj, que hace una pregunta que es muy de fondo. Es muy importante lo que él pregunta, porque la participación de la pequeña agricultura, efectivamente, cuando hablamos en forma individual, y eso es muy importante separar, cuando hablamos en forma de organizaciones de usuarios de agua, hemos visto que más de la mitad de los recursos han ido a las organizaciones de usuarios que tienen más de un 70% de agricultores de la pequeña agricultura. Bueno, en forma individual ese número no es tan positivo. Nosotros creemos que en parte importante se debe a lo que muy bien señala el diputado Sabaj, que es la tenencia de tierra, por ejemplo. Y por eso estamos proponiendo en esta ley, en esta modificación, que no sea taxativo hoy día ser titular o arrendatario. Estamos incluyendo la frase entre otros. Y ahí vamos a poder permitir otros tipos de tenencia de tierra, desde un comodato y otras que nos vayan surgiendo, porque hoy día la ley es taxativa, dice una u otra, es dueño o es arrendatario. Y otro elemento que estamos incluyendo y que creemos que va muy en línea con el problema de la pequeña agricultura es el financiamiento.
nosotros creemos que una de las barreras importantes que ha tenido la pequeña agricultura para acceder a los beneficios de esta ley es que nosotros pagamos al final, pagamos con la obra construida, por lo tanto, tiene que ser financiada en un 100% en forma privada para después recibir el bono. Nosotros estamos cambiando esa figura y permitiendo que hayan pagos por estados de avance. Y esperamos con eso tener un salto importante en la participación de la pequeña agricultura. Eso es lo que quería mencionar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Federico. Presidente, quiero la palabra, por favor. Don Luis Ollanedel, presidente. Don José Luis, tiene la palabra don José Luis. Y después por aquí, presidente, por acá, en la sala. Presidente, mire, yo personalmente creo que el problema no pasa por la ley, por el contrario, yo creo que donde no hay organizaciones, hay un poco más de flujo, digamos, de gente que se presenta en forma, por decir, muy personal. En el caso de nosotros tenemos una organización. Escuché a alguien recién que hablaba de la Boca Toma. Nuestro canal está repartido en forma bien equitativa de acuerdo a los litros que tengan. Las aguas subterráneas es igual forma. Escuchaba a don Federico ahí, ¿no es cierto?, que donde hay organizaciones es un poco más alto el porcentaje de los pequeños agricultores. Me parece que tiene toda la razón. Nosotros trabajamos con los pequeños agricultores como asociación de canalistas y los informamos, les mostramos el camino de la ley y así han podido avanzar en todos estos proyectos que los ha servido demasiado para poder apalear esta gran sequía, este gran cambio climático, ¿no es cierto? Si no fuera por la ley, si no fuera por estos concursos, nuestra agricultura ya habría desaparecido de nuestra comuna, porque si bien es cierto, hacen 10, 15, 20 años, nosotros regábamos con 50 litros por segundo, hoy día es distinto, podemos regar una hectárea con 2 litros por segundo, pero para eso tuvimos el apoyo de la ley. Eso es lo que falta en el país, organización de usuarios de agua, para que esa organización regule, para que esa organización diga, señores, ustedes no pueden seguir en la ladera, señores, ustedes no pueden participar de esto o de esto otro. Gracias, presidente. Muchas gracias, don José Luis. Diputada Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo a la respuesta del diputado, a la pregunta del diputado Sabaj, y no estando de acuerdo con la totalidad de la respuesta de Federico Errázuriz, ¿no? Es que están mal puestos los incentivos. Si el problema, esa es la complicación que hoy día tenemos con la pequeña agricultura. Tenemos un problema de regularización de agua y de tierra, que deberíamos haber invertido ahí, ¿ah? Debería haberse invertido lo que tiene que ver con el bono de regularización, ¿no es cierto?, legal, y los incentivos. Pero nosotros aprobamos aquí lo que tiene que ver con el fondo rotatorio, que precisamente lo que hacía era descongestionar o no complicar lo que tiene que ver con el financiamiento. Y cuando nosotros nos dábamos cuenta que no se estaba ocupando ese fondo rotatorio, nos dábamos cuenta que no estaba sirviendo la ley. No estaba sirviendo la ley, porque el fondo rotatorio no se ocupaba, ¿no es cierto?, porque los agricultores no estaban ganando los proyectos. Entonces, y falta de dónde hay que colocar los incentivos para la pequeña agricultura, que tiene que ser diferenciada de la otra tipo de agricultura, y las complicaciones que tenemos con los consultores, ¿no?, que no tienen incentivo los consultores como para poder hacer estos proyectos para la pequeña agricultura. Por eso es tan interesante esta dupla que debería existir, ¿no es cierto?, esta collera que debería existir entre el INDAP y la Comisión Nacional de Riego, que no conversan, si no tendríamos este nivel de tipo de usuario de INDAP que no tan bajo. Lo otro es que hay que diferenciar algo. Una cosa es la ley de INDAP, ¿no es cierto?, que son aquellos beneficiarios, otros tipos son los usuarios, que es distinto. Uno puede ser beneficiaria de la ley, pero no usuario del INDAP. Pero eso no le impide postular porque sí cumple con los requisitos de la ley. Entonces, eso es muy importante plantearlo. ¿Y por qué hacemos historia?
porque las indicaciones precisamente tienen que ver con esa historia, ¿no? De cómo, a diferencia de la pandemia, hiperfocalizar, ¿no? A diferencia de la pandemia, hiperfocalizar para poder tener los recursos donde creemos que es mucho más necesario, que es la pequeña agricultura. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Bueno, han habido, diputada Jenny Álvarez tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, sumándome a lo que aquí se plantea con respecto al informe de la biblioteca, la verdad es que a mí me sorprende mucho nuestra rol, nuestra labor acá es legislar. Estamos viendo un proyecto que nadie ha dicho que no queremos aprobar, que es necesario, lo encontramos malo, encontramos que prorrogar 12 años más con todas estas observaciones que se han dicho por gente que sabe y conoce bien el tema, como la diputada Sepúlveda, pero además por la realidad que nosotros hemos constatado durante todo el tiempo que me ha tocado por lo menos estar en esta comisión, que es el poco o cero apoyo de parte del gobierno e interés relacionado con mejorar la calidad de los pequeños y medianos agricultores. Y lo vemos en los montos designados de lo que aquí nos acaba de decir el señor Federico, que no podían entregar esta información porque no recuerdo cómo dijo, como era un número muy grande. O sea, nosotros requerimos esa información porque vamos a hacer una ley que ustedes pretenden de que dure 12 años, lo cual no estamos de acuerdo, porque hay muchos puntos aquí que el Ejecutivo no está recogiendo y que son puntos necesarios para mejorar la realidad y los recursos que se van a destinar y focalizar a los pequeños y medianos agricultores. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa que no se quiere ayudar o que no se quiere apoyar a la pequeña agricultura? ¿Por qué no nos quieren dar los montos? ¿Qué se está encubriendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la realidad de este gobierno que nos está gobernando de esta forma, donde la gran mayoría de la ciudadanía está desconforme? Y vamos a presentar una ley que va a durar 12 años más sin insumos. O sea, no son capaces de sacar la información de 14.000 funcionarios, de 14.000 beneficiarios, que dijo que era la información que no eran muchos, entonces no se lo pudieron dar a la biblioteca para que nos informe a nosotros que tenemos que tomar una decisión. Entonces la verdad es que me genera mucha duda todo este engaño de cifra, un 1% cuando el gran empresariado agrícola se lleva la gran mayoría de los recursos que hay en esta ley. Entonces, y escucho a colegas como si estuvieran resguardando intereses particulares con respecto a la agricultura. Me llama mucho la atención las formas, me llama mucho la atención la poca transparencia, me llama mucho la atención también la exposición de don José Luis con respecto a lo contento que está con el beneficio de aquí. Y cuando escucho que es de Petorca, o sea, no sé si yo estoy equivocada, pero Petorca ha sido el lugar que ha sido emblema de la falta y de la usurpación de agua de este país, donde los pequeños agricultores se han visto afectados por sobre todo en esta comuna, que todo Chile conoce, Petorca, por la falta de agua y que empresarios acaparan el agua y han dejado sin agua al resto de los pequeños agricultores. Entonces la verdad es que yo no sé si yo vivo en un mundo distinto al real, pero aquí hay una cosa que, claro, todo escucho planteamiento y no escucho que se recoja nada como para poder ir mejorando. Ahí está el proyecto, sigue tal cual, y lo que veo es que no nos da la información que deberíamos tener, montos, cifras para evaluar, y la verdad es que lo que quiero decir, presidente, es que me llama mucho la atención todo lo que he visto y lo que me ha tocado, porque ya estamos en el 4º año de este gobierno, y aquí tuvimos a todas las áreas de la agricultura de Chile, diciendo que no estaban siendo atendidos, que el gobierno no tenía, que no le estaba destinando los recursos, que la pequeña agricultura la estaban dejando morir, y seguimos en punto.
neutro, o sea, ni un avance. Y seguimos discutiendo algo que lo queremos prorrogar por 12 años más, sin el censo que tenemos, sin información insumo. Cuando nos dicen, ¿por qué miramos para atrás? Tenemos que mirar para adelante. ¿Y cómo miramos para adelante si ni siquiera tenemos los datos, números, realidades del día de hoy? Y queremos prorrogar para 12 años hacia adelante un proyecto de ley. Y a veces sí, colega, nos gusta mirar un poquito para atrás, porque la verdad es que las cosas hoy día, mejor ni mirarlas, estamos así. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. La verdad es que lo que estamos viendo en este momento, la prórroga de este proyecto de ley, sin duda que es tremendamente importante. Y si partimos desde el comienzo, cuando se inicia esta ley, la verdad las cosas que fueron, yo diría, ningún pequeño agricultor que participó porque desconocían el tema, porque no estaban gente también medianos agricultores. Y poco a poco se fue incorporando gente y poco a poco fuimos incorporando a los pequeños. Yo lo digo porque como agricultor me ha tocado hacer trabajos relativos con este tema. Lo que sí a veces hemos sido lentos en llevar adelante las obras. Aquí tenemos a la llegada a Los Ángeles el sector El Rosal, donde hay una comunidad indígena que se trasladó desde Alto Biobío hasta ese lugar. Se instalaron las redes de agua, en fin, qué sé yo, y lo fui a visitar en alguna oportunidad y hacía más de 1 año y medio que estaban instaladas las redes en el gobierno nuestro. Y no se instalaban los motores, que era lo más importante. Hice todas las gestiones del caso, me enemisté con mucha gente hasta que se hizo el trabajo que correspondía. Bueno, y poco a poco hemos ido incorporando con el correr del tiempo más pequeños agricultores. Ahora, sabemos que tenemos una cantidad de agua acotada, con la cual tenemos que trabajar cada vez de mejor manera. Ejemplo, cuando se reviste un canal, ¿quiénes se benefician? ¿Y se reviste para qué? Para que no perdamos una cantidad importante de agua por conducción, se benefician a medianos y a pequeños agricultores que muchas veces ellos no alcanzan a recibir agua porque están muy lejos al término del canal. Y con el revestimiento, que es una inversión más o menos grande, que se hace con apoyo de particulares y con el beneficio, ¿no es cierto?, de la Comisión Nacional de Riego, se logra, ¿no es cierto?, mejorar y aumentar la cantidad de agua disponible para el riego. Entonces, hemos sido capaces de producir más y productos de mejor calidad con este riego tecnificado. Y tenemos que seguir avanzando en esto porque esto va a ir beneficiando poco a poco a más pequeños agricultores, que es lo que nos interesa, a todos, eso está claro, pero aquí tenemos que mirar la cosa sin mezquindad. Miremos a nuestro país con la necesidad que hoy día tiene, estamos viviendo en pandemia. Nosotros no somos capaces ni siquiera de producir el trigo que necesitamos para comer pan. La mitad la estamos importando desde afuera. Entonces, he llegado a pensar que hay que bonificar la producción de trigo en este país. ¿Saben para qué? Para que los suelos trigueros se sigan explotando con esa finalidad, producir el alimento vital para nuestra población y que no corran el riesgo de forestarse, porque una vez que se forestan ya no se puede seguir utilizando en lo que es, ¿no es cierto?, la producción triguera. ¿Qué lo que era Coyipulli? El triguero de Chile hoy día ya no lo es, porque está dedicado a otros cultivos, a lo mejor más rentables, en fin, qué sé yo, pero porque descuidamos como gobierno en el pasado, ¿no es cierto?, el poder incentivar este cultivo que es fundamental para la alimentación de nuestra población nacional. Entonces, hoy día esta ley va a ser de tremenda importancia y vamos a tener, ¿no es cierto?, la mirada puesta en ver de qué forma podemos seguir apoyando, no solo a través de INDAP, sino que en forma personal, lo van a hacer muchos pequeños agricultores a través del Banco del Estado, ¿no es cierto?, de la micro y pequeña empresa, también pueden hacerlo. Entonces, esa es la mirada que tenemos que tener, pero esta ley es fundamental para seguir regando de mejor manera y más superficie que la que regábamos antes con el riego botado. De tal manera que yo creo que todo lo que hoy día nos preocupa es buena hora, pero vamos caminando, ¿no es cierto?, en la dirección correcta y me parece bien que se hagan las observaciones que aquí se han hecho, pero no nos olvidemos que hemos ido incorporando cantidades importantes de pequeños agricultores y hacia allá tenemos que avanzar. Pero sin mezquindades, porque nos interesa que en nuestro país haya una buena producción de alimentos para nuestra población, porque con este tema de la pandemia, aquellos lugares que nos vendían la alimentación que necesitamos, a lo mejor va a ir con rumbo a otros lugares del mundo.
Por ahora, nada más. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, diputadas, diputados? Presidente, Diputada Jenny Galo. me parece muy interesante lo que usted nos acaba de plantear en la historia de todo lo que se ha hecho, pero lo que me ha tocado estar en esta comisión, debo decirle que hay una inconformidad de que no se ha hecho lo suficiente. Y no estoy solo hablando en el ámbito de la agricultura. Creo que los esfuerzos, y es por eso también, y lo reitero, lo he dicho otras veces, es por eso que hoy día la ciudadanía tiene tan poco valorado al Parlamento y a los políticos en general, porque no se ha hecho lo suficiente. Hay muchos recursos mal distribuidos como lo vemos acá. Por lo tanto, si no escuchamos las demandas, que yo puedo decir que las escuché en esta comisión, en el proyecto que discutimos anteriormente, cómo están en cada municipio todos los que trabajan para INDAP, los que atienden a los pequeños agricultores, cómo están los pequeños agricultores, como lo decía la colega Emilia Nullado, cómo está el apoyo a las comunidades indígenas, etcétera. No se ha hecho lo suficiente y creo que seguimos en la misma marcha, y esa marcha yo creo que ya no da para más. Hay necesidad, y como bien lo dice usted, presidente, los grandes empresarios, que además lo estamos subvencionando acá, que no tengo nada contra ellos, creo que hay que apoyar más a la pequeña y la mediana agricultura, van a terminar exportando y vamos a quedar nosotros en lo que ya se viene, porque se viene una crisis económica y alimenticia grande, sin haber fortalecido a nuestros pequeños y medianos agricultores, que van a ser los que nos van a dar de comer el día de mañana. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada. Bien, yo creo que ya vamos a pasar a la votación que nos corresponde en esta oportunidad y agradecernos, ¿cierto?, la presencia de todos nuestros invitados, a don José Luis Ollanedel, presidente del canal Alicagüe de Petorca y presidente de las comunidades de aguas subterráneas, también, ¿no es cierto?, del sector La Ligua Oriente. Agradecer la presencia de quien viene en representación del canal Enalito, ¿no es cierto?, don Luis Sala, que nos dio una buena información también, a los funcionarios de la Biblioteca Nacional, que lo han hecho estupendamente bien en esta oportunidad, don Eduardo Baeza y don Paco González. Don Paco, no se vaya a llegar a nadie detenido de la comisión, por favor. Y bueno, y a todos y cada uno de ustedes, estimados diputados, vamos a pasar a continuación a la votación de este proyecto en general, de tal manera que ese es el punto que nos convoca en esta oportunidad. Le corresponde a usted tomar la votación, por favor. Señora Linco. Señor Álvarez Salamanca. A favor, presidente. A favor. Señora Jenny Álvarez. Voy a votar al final. ¿Ya? Señor Barros. Presidenta, voy a argumentar brevemente. Voto a favor, Teresita y señor presidente, porque me formé convicción, porque prácticamente de manera unánime todos los invitados, incluso quienes invitaron a los diputados de oposición, hablaron a favor del proyecto. Así que yo voto a favor por lo oído a partir de los usuarios que fueron a la comisión, que incluso tenían reparos de muchas cosas, pero decían que el proyecto era muy necesario. Así que voto a favor. Gracias. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. En contra, por todos los antecedentes antes señalados. Señor Radcliffe. A favor. A favor. A favor. Gracias. A favor. Señora Rubio. A favor, señor presidente. Señor Sabaj. Voy a
brevemente fundamentar a favor, porque considero que este proyecto va en la línea de seguir fomentando el riego, que es fundamental para la agricultura. Tengo una buena evaluación de este proyecto desde su última prórroga, el año 2009, y las inequidades que se han generado, como que un bajo porcentaje de los pequeños agricultores accedan a este beneficio, se debe a causas más estructurales de la propiedad de la tierra y el saneamiento de los derechos de agua, y para eso vamos a proponer otras medidas, como por ejemplo tener un bienes nacional exclusivamente, una unidad exclusivamente dedicada a esa situación del saneamiento. Pero voto a favor por ser una ley extraordinariamente relevante para la agricultura chilena. Señora Osandón. A favor, Teresita. Gracias. Señora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente, señora María Teresa. Decir que yo voy a votar a favor porque creo que es un instrumento importante para la agricultura, pero también que vamos a presentar indicaciones, indicaciones que nos permita focalizar bien este instrumento, porque no es posible, ¿no es cierto?, que subsidios del Estado hoy día, que son fundamentales para ayudar a la pequeña agricultura. Entonces, si no entendemos que es como entregar subsidios, ¿no es cierto?, habitacionales a los más grandes. Y yo siempre he puesto ese ejemplo. Hoy día, quien necesita los recursos, que necesita poder tener ese tipo de subsidios, son las familias más humildes, la clase media del país. Bueno, eso mismo se homologa, ¿no es cierto?, a la agricultura. No es distinto, no es diferente. Y es por eso que pensamos que aquí tenemos problemas estructurales de incentivo, ¿no? Pero no estructurales como lo ha planteado el diputado Sabaj. Yo creo que eso también es materia de la Comisión Nacional de Riego. No es distinto, no es aparte, porque si no van a seguir ganando los mismos de siempre. Entonces, la pequeña agricultura y la mediana necesitan un empujón, y yo creo que no hemos sido suficientemente inteligentes y esperamos que hoy día tener los votos, ¿no es cierto?, para poder focalizar mejor. Muchas gracias, presidente. Voto a favor. Señor Urrutia. Don Ignacio, ¿tiene problemas con su audio? Estamos votando la idea de legislar, no estamos votando en particular. Bueno, entonces no voy a explicar nada. Voto a favor, pero es general, no es particular, así por favor, solamente la idea de legislar. Por lo tanto, la voto a favor. Señor Alinco. Señora Jenny Álvarez. Voy a votar en contra del proyecto y vamos a trabajar para mejorarlo, y ahí yo creo que con las indicaciones que podamos presentar en todos estos puntos que estamos observando, y además que han sido requerimientos también de mucho pequeño y mediano agricultor que necesita que se destinen más recursos, que lamentablemente hoy día el foco es a apoyar a los grandes, como bien el ejemplo daba la diputada Sepúlveda, subvención para los que tienen más, y desprotegidos muchos que hoy día están, la verdad, en situación demasiado desesperada. Vamos a aprobar las indicaciones que vayan en el camino de mejorar este proyecto, pero voto en contra. Señor Pérez. Secretario, si mayoritariamente votásemos en contra de este proyecto, no habría ninguna posibilidad de ayudar a pequeños, ni a medianos, ni a nadie. Por consiguiente, creo que hay que mejorarlo en todo lo que sea posible, y yo lo voto entusiastamente a favor. 10 votos a favor, señor presidente, 2 en contra. Aprobado en general el proyecto que estamos votando, estimadas diputados y diputados. 18.450 ley. Muchas gracias. Señor presidente, antes que termine la sesión, ¿podría solicitarle si tienen a bien presentar algunas indicaciones para elaborar un comparado para efectos de facilitar la votación y la discusión? Me parece, pero ¿hasta cuándo tenemos plazo para indicaciones, estimada secretaria? No sé, podríamos fijarla el próximo lunes. Tenemos sesión el próximo martes. Demos 2 semanas mejor para indicaciones, creo yo, ¿no? Bueno, no es que estamos con toda urgencia suma. Tenemos plazo hasta la próxima semana para presentar indicaciones por la urgencia del proyecto. Presidente.
O sea, este tiene urgencia suma y el Ejecutivo acaba de decirle, ¿cierto?, a la biblioteca que nos da insumo para poder definir un proyecto de ley, tener información, donde también nosotros tenemos un rol fiscalizador, y aquí que quede claro lo que dijo don Federico, o sea, aquí no nos pueden dar la información de los usuarios, los montos, lo que no le dio la biblioteca. Lo encuentro insólito, la verdad es que lo encuentro insólito. No van a hacer llegar, le van a sacar la suma de urgencia como para que esa información nos llegue y podamos analizarla y poder hacer indicaciones acorde y que vayan en la línea de mejorar este proyecto. Le pregunto, presidente, porque si no me quedo como... Ya, bueno. Presidente. Gracias, diputada. Pidiendo la palabra don Andrés Meneses y la señora Sepúlveda. Don Andrés Meneses. Después de doña Alejandra Sepúlveda, presidente. Diputada Alejandra Sepúlveda. Ya, muchas gracias, que ahora estamos riendo aquí en la sala por algunas tallas, ¿no? Primero decir que hemos votado en general. Yo creo que el gobierno, a pesar de todas las complicaciones, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en este proyecto, queremos pedirle que nos dé 2 semanas la posibilidad de enviar indicaciones. ¿Y por qué? Porque yo creo que todos nosotros estamos con varias otras complicaciones encima, y sobre todo, ¿no es cierto?, a partir del Tribunal Constitucional. Si es posible, ¿no?, la posibilidad de pedirle que retire la urgencia, que la pueda volver a renovar cuando tengamos las indicaciones, ¿no es cierto?, puestas en la comisión. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Don Andrés Meneses me pidió la palabra. Tiene la palabra don Andrés. Muchas gracias, presidente. Como consta a todas sus señorías, las urgencias que el Ministerio de Agricultura o el Ejecutivo en general ha utilizado para tramitar los proyectos que ustedes han conocido nunca han sido obstáculos para que ustedes puedan darse los tiempos necesarios para estudiar los proyectos. Por lo tanto, como Ejecutivo estamos en condiciones de poder renovar las urgencias cuantas veces sea necesario para que ustedes puedan reunir toda la información que estimen necesaria para poder aprobar y avanzar en este proyecto de la forma más informada posible. Y en principio a mí me parece bastante razonable el plazo que solicita doña Alejandra Sepúlveda por un periodo de 2 semanas, cualquiera sea la urgencia que el proyecto tenga. Gracias, presidente. Gracias, don Andrés. La verdad, las cosas que hay que reconocer que el Ejecutivo a este proyecto, que venía con urgencia suma, nos ha dado todas las facilidades del caso para traer a la gente que ha querido venir a exponer. Y una vez más quiero agradecer, porque sí, podemos tomarnos, ¿no es cierto?, hasta la semana subsiguiente para presentar las indicaciones. Espero que con eso quedemos todos conformes, ¿no es cierto?, y sigamos en el tratamiento del proyecto. Gracias, presidente. ¿A fijar un plazo, presidente? ¿Final? El martes subsiguiente. El martes Está bien, pero la subsiguiente es digital. La información que no llegó no la va a solicitar. Le pido que la solicite al Ejecutivo. ¿A qué información se refiere, estimada diputada? La de los montos y especificar lo que Biblioteca dijo que no la habían presentado, observación que hizo la diputada Alejandra Sepúlveda, y don Federico dijo que era mucha información que ellos no la podían tener y dar, no sé, una explicación así de los montos y especificar más la información que estaba puesta en la presentación de la biblioteca. Bueno, la información que nos puede hacer llegar la biblioteca en buena hora, y don Federico también, pero no nos olvidemos que no sé si estará allí lo que ocurrió en los gobiernos pasados, que eran también nuestros gobiernos, y todo lo que sea posible que lo hagan llegar cuanto antes, mucho mejor. No, yo quiero solicitarlo en forma... Don Federico. Presidente, para orientar un poco lo que dije, quizás no fue muy claro. Nosotros entregamos toda la información disponible que se nos solicitó a la Biblioteca del Congreso. Lo que no tenemos disponible es únicamente cuál es el porcentaje de pequeños agricultores que conforman una organización. Solo sabemos si es más que 70 o menos que 70. Y saber si son 83 o 72, eso tendríamos que verlo caso a caso. Pero la diferenciación de si son más que 70 o menos que 70, el monto que se recibió y todo lo demás, sí fue entregado oportunamente.
entonces podría solicitar algo más, el monto, más que por porcentaje, pueden entregarnos el monto en recursos que se han destinado a cada región, cuáles son los beneficiarios. Voy a hacer una solicitud más preparada para poder tener la información. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a solicitar toda la información que están planteando las diputadas y diputados. La biblioteca también puede entregarnos los antecedentes que estemos convenientes, cada cual puede solicitarlo directamente en alguna materia específica. Presidente, si me permite. Ya, diputada Sepúlveda. Sí, perdone que sea tan insistente, pero en un proyecto, cuando uno tiene un proyecto de riego, uno puede tener el 70%, ¿no?, de agricultores, de pequeños agricultores, y cumple con el requisito. Pero cuando uno revisa en el proyecto, ¿dónde están las nuevas hectáreas de riego? ¿Ah? ¿Dónde están las nuevas hectáreas de riego? ¿A qué agricultores pertenecen las nuevas hectáreas? O la seguridad de riego, ¿no es cierto?, por la cual se puede ganar ese proyecto. Uno dice cuánto pertenece a pequeños agricultores y cuánto pertenece a medianos y grandes agricultores. Ese es el análisis, no es el análisis de si yo tengo 73, 80 o 90 pequeños agricultores, sino de lo que yo voy a recibir de un 90% de bonificación en ese grupo grande, ¿a quién lo recibe? Esa es la diferencia del análisis. Y ese análisis debería ocurrir, debería estar en términos estadísticos en la Comisión Nacional de Riego, porque no es solo cumplir los requisitos, sino con esa plata que yo voy a tener, ¿cómo hago desarrollo en determinada localidad, en determinado sector? Esa es como la diferencia, ¿no? Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Don Federico Errázuriz, ¿tenemos esa información a que hace referencia la diputada Sepúlveda? Presidente, la disposición que regula la postulación de las organizaciones de usuarios de agua es para las obras asociativas, es decir, son obras que, tal como mencionaba la diputada Sepúlveda, es la bocatoma o es el revestimiento de canal. Esos proyectos no generan nuevas hectáreas de riego, porque actúan sobre la obra común de distribución de las aguas. Por lo tanto, no existe un proyecto presentado por una organización que tenga 70% de pequeños agricultores y que haya un par de grandes agricultores que generen nuevas hectáreas. Lo que generan esos proyectos es eficiencia por disminuir las pérdidas o por mejorar la captación. Por lo tanto, no sabría mucho cómo responder esa pregunta. Entonces, presidente, lo hago al revés, si me permite. Lo hago al revés. Entonces, analícelo por acciones de agua. ¿No? Porque si yo tengo una bocatoma, tengo un canal que voy a revestir, etcétera, ¿a quién voy a beneficiar más por el número de hectáreas que tienen eso? Si yo tengo 70% agricultores, pero tengo el 10% del proyecto, en términos de tierra o en términos de acciones de agua, esa es una diferencia. Entonces no tengo ningún problema en conversar con usted, Federico, para que le voy a decir a usted, si siempre lo digo tú, entonces contigo, Federico, para poder focalizar más lo que estamos planteando en términos de esa organización de usuarios. ¿Ya? Muchas gracias. Don Andrés Meneses me solicita la palabra. ¿Puede hablar, don Andrés? Sí, presidente, muchas gracias. Bueno, la verdad es que parte de la respuesta ya la acaba de dar la misma diputada Sepúlveda, puso intermedio, y bueno, al menos como Ministerio de Agricultura, al igual que todo el equipo de la Comisión Nacional de Riego, están disponibles para tomar contacto con los asesores de las diputadas Álvarez, Sepúlveda, Nullado, en fin, y quienes quieran solicitarnos más información con respecto a temas un poco más puntuales que a lo mejor escapan al tiempo que ahora tenemos en esta sesión. Y por supuesto que, por cierto, también quedamos disponibles para consultar o atender todas las consultas que ellos puedan tener. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Andrés. Entonces, estimada secretaria, ¿hasta cuándo tenemos plazo para las indicaciones de acuerdo a lo que hemos conversado? Sería hasta la semana distrital. Y ahí podría ser hasta ese viernes, antes de la distrital, o el lunes mejor. El 10. ¿Lunes? ¿Qué fecha? El 10, presidente. ¿Cómo no? El 10, es que no esa semana no hay sesiones. Sí, pues. La próxima semana es 3 y la subsiguiente es 10. Y la semana del 10 distrital.
La de la elección. Se me había olvidado la elección, pues, ¿viste? Claro, y la próxima sesión la tendríamos el 18 de mayo. Entonces yo propongo que podría ser el jueves 13, a nosotros nos convendría porque con eso podemos hacer un buen comparado y revisar bien las indicaciones. Si no es mucho pedir. Lo dejamos hasta el jueves 13, tenemos bastante tiempo para solicitar los antecedentes que se requieran y presentar las indicaciones que estimen convenientes. Perfecto. Señor presidente, para la próxima sesión, ¿qué vamos a hacer? Presidente, perdón. Perdón, presidente, término del acuerdo, si bien las indicaciones formales, pero sin perjuicio de eso, que las indicaciones también puedan presentarse aquí en la sala, ¿no es cierto?, si fuera necesario, porque en algunas ocasiones hemos tenido dificultades para presentar en sala, precisamente cuando estamos haciendo el análisis de la discusión, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, por favor. Diputada Nollado. Quería señalar lo mismo que señala la diputada Alejandra Sepúlveda, pero el acuerdo son 2 semanas y por lo tanto de aquí al 13 no estamos dando cumplimiento a las 2 semanas. Por lo tanto, yo rogaría, entendiendo el trabajo que es complejo, sí, para el equipo de la Secretaría, me gustaría que al menos para el día lunes 17 pudieran llegar las últimas indicaciones para que pudiéramos tener tal vez el comparado general, pero no me parece que no estemos dando cumplimiento a las 2 semanas. ¿Qué le parece, señora secretaria? Lo que ustedes acuerden, señor presidente. Si le parece a los diputados y diputadas, ya dejemos los 17 y terminemos con esto porque estamos corriendo mucho en la fecha y tenemos que avanzar después en la tramitación del proyecto. 17, ¿les parece? Aprobado. Pero que quede en acta, presidente, que también podemos incorporar indicaciones en el minuto de la discusión. Sí, gracias. Bien, estimadas diputadas, diputados, invitados especiales por haberse dado cumplimiento al objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.